El deseo de gozar de una sexualidad plena se convierte en una opción vital y política cuando Antonio, escritor tetrapléjico, decide habilitar en su casa un espacio de asistencia sexual. En cambio, Pepe, que ha salido del psiquiátrico tras pagar una condena por robar, intenta darle un nuevo sentido a su vida con el apoyo de Antonio. Para ambos, la necesidad de encajar en un mundo sin sentido se ha vuelto una tarea desesperada. Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a otro capítulo de Los Inexpertos de la Trama. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando de una excelente película que nos recomendó, como pues todas las películas buenas que hablamos de este canal, el, el mismísimo Gary. Bueno, como ya saben, como todas las semanas, todos los capítulos, la persona que se cuenta acompañándome el día de hoy es Orlando. ¿Qué onda, Orlando? ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad, bastante em, emocionado y pensativo por esta película que nos recomendó Gary. Que si yo pudiera describir esta película de alguna forma, sería pensativo. Realmente me dejó pensando constantemente durante la película. Hay veces que decía, ok, aguanta, ve la película, no estés pensando tanto, ya sabes, como que me hizo reflexionar muchas cosas que no me había cuestionado hasta que ahorita que la vi. La verdad es un gusto poder compartir contigo y con Gary. Pues bueno, reflexiones sobre esta joyita escondida que creo que ahorita que comentes datos, pues no ha sido pues tan reconocida, ¿no? Y pues bueno, Gary, ¿tú cómo estás? Muy bien, ya saben, cuando veo una buena peli digo, puta, tiene que ver a los inexpertos de la trama, la neta, la neta. Y pues sí, yo creo, comparto mucho ese sentimiento, te deja pensando, te deja reflexionar sobre muchos temas, tanto sociales como personales, porque pues vivimos en sociedad. Y yo creo que esta película sobre todo critica muchas líneas sociales que viven muchas personas o muchas realidades que simplemente a veces ignoramos. Y en este caso es Pepe y Antonio. Pepe es una persona que acaba de recién salir del psiquiátrico y Antonio que es una persona con una discapacidad, creo que en las piernas, si no estoy mal. Bueno, según yo, del cuello para abajo. Ándale. Aquí, porque el brazo derecho sí lo podía mover, pero no muy bien, Ajá, pero sí. Como que estaba así para acá. sí. Pero también comparto, es una joyita. Creo que vale la pena revisarla si te gustan los temas sociales, si te gusta como analizar tu papel en la sociedad y ver otras realidades que justamente hace ratito estábamos hablando aquí que la representatividad en el cine, ¿no? Parecía que hay muchas personas o tipos de personas que no vemos en el cine. Y en este caso, el cine nos los muestra. Es genial. Sí, es algo bonito. Esta película es una crítica dura hacia la sociedad, pero dura, dura, porque critica muchos aspectos de cómo discriminamos normalizamos la discriminación, que no nos damos cuenta de la manera en que discriminamos. Con- Consumimos contenido de ciertas películas, pero, o sea, yo diría, esta película es diferente, pero, o sea, es diferente para la norma de películas que salen en el cine. Pero en verdad esa película es real porque se basa pues, en lo que sucede en verdad en la vida cotidiana. Entonces no es diferente, es algo cotidiano. Pero está muy interesante. Tristemente pues no es muy reconocida, no se escucha mucho. Y la verdad me agrada bastante que podamos leer estas películas que nos dejan un aprendizaje nuevo y, y compartirlo para que la gente lo conozca. Pero sí, esta película no tiene mucho tiempo, salió en 2016, es una película española, dura muy poco, si no estoy mal como una Hora hora 20. 20, ¿sí? Sí. Y es dirigida por el director Yo Sol y bueno, está protagonizada por Antonio Centeno y Pepe Robia y esos dos actores, bueno, que salen en las películas no son actores en realidad, o sea, son pues compañeros del director que dijo, muy bien, quiero hacer esta historia y ustedes son excelentes candidatos para representar su historia porque están contando su historia propia. Y el contratar a un actor para que cuente una historia bueno, esta historia es como que no sería real, no se sentiría como algo pues real como podemos percibir en la película, porque ustedes ya lo presenciaron, o sea, simplemente es
actuar, o sea, no es actuar, simplemente es aparecer como Contar, ustedes como que mismos. contar la historia, ¿sabes? A En huevo. cambio, el actor tiene que como que buscar la manera de identificar, como conectar y aquí se siente real, güey, Sí. ¿sabes? O sea, hasta la manera en que hablan y se expresa. O sea, de que yo dije, qué buenas actuaciones, pero si tú dices, no son actores, es como que, ¿sabes? Es real lo que estás viendo, por eso es que haces como que más clic. Y es súper interesante incluso cómo nos introducen la película con el mismo nombre, ya sabes, como Vivir y otras ficciones. Y esta película sigue toda esa línea, va cuestionando realmente qué es lo real, quién no es lo real, quién define cómo vivir y pues qué es una ficción, ¿no? O sea, no. Joyita, joyita, joyita. Algo que quisiera comentar es que, bueno, después de verla empecé a investigar bastante, a ver qué puedo recabar, y no hay nada de información, absolutamente nada. Ni siquiera hay reviews en internet de la película. Lo más que encontré son entrevistas de la, bueno, como, ¿cómo se le dice? Cuando se proyecta la película y después hay como una mesa panel de preguntas y respuestas del director y los actores. Es lo único que encontré. Y algunos videitos de promoción de la película. Y hay uno que me llamó mucho la atención porque están estos dos personajes, Antonio y Pepe, en donde están viendo la película de Amigos Intocables, Untouchable. Ujú. Y, Un y clásico. dice, está así, no mames, está buena y así, pero empiezan a hablar de que no son reales, o sea, como que nada que ver, porque sí están, o sea, la historia es muy bonita y todo, pero no habla de lo que pasa realmente en la vida. Sí, digo, En- porque en Amigos Intocables es un millonario. Sí, Sí, claro. exactamente. Es No, y como la de yo antes de ti, por ejemplo, ¿no? Que el chavo pues igual queda parapléjico, pero pues a fin de cuentas, o sea, solo no puede pues moverse, no presenta otras problemáticas porque tiene la parte económica que lo ayuda mucho. O sea, no quita que no esté sufriendo, pero como que te quitan otros elementos que igual son sí, digo, importantes. hay elementos que a veces complican más la situación de una persona o la facilitan. En este caso sería lo económico, ¿no? Sí, no, y claro. lo que me encantó allá que comentan es que ellos, pues no se ve real porque son actores. Al fin y al cabo, pues el que hace del personaje tetrapléjico, o sea, en la película de Amigos Intocables, el millonario, pues es un actor X que puede caminar, es un actor blanco, y simplemente está haciendo un papel, pero no vive que es ser un tetrapléjico. Y mencionan en la película, el único que está representando su papel tal cual es el negro. O sea, contrataron a un negro para ser negro, Sí, pero recuerdo ver esa promo, buenísima. Y desde ahí está muy dices, buena. ¿qué onda con esa película, no? Como que dices, chale, sí. Sí, y esta película, pues obviamente, los actores están contando su vida. Y creo que es genial eso, ¿no? Porque justamente ellos también a la poca representatividad que hay como que en el cine. Y encima es como esta crítica a, bueno, y quienes sí lo vivimos, ¿qué? O sea, alguien que ni siquiera lo vive nos tiene que representar, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Sí, tiene razón, Gary, en eso que comenta, ¿no? Porque muchas veces pues se contratan actores o actrices para que interpreten papeles, pero en vez de que busquen personas que vivan ese tipo de problemáticas o situaciones, que representen bien, ¿saben? Porque pues pueden identificar mejor, o pueden incluso dar sugerencias de cómo ciertos cambios en el guión o en la película se podrían adaptar para que funcione y se sienta como algo real. Sí, es que justo actualmente estamos viviendo en esta etapa donde pues se critica, bueno, yo estoy de acuerdo en que pues, se critique esta parte de que, pues, por ejemplo, hay un papel de un chino o de un asiático y contratan a un americano y lo hacen chino. Y tú dices, güey, ¿por qué no contratas a un asiático? Y ya te evitas todo el pedo. Entiendo que, bueno, es excelente actor, pero ¿acaso probaron con los actores asiáticos? Y debe haber un excelente actor allá igual, o sea, ¿qué pedo? Sí. Creo que esta transición que está viviendo el cine contemporáneo de mostrar otras realidades, mostrar a otras personas, creo que es necesaria, ¿sabes? O sea, vidas hay muchísimas realidades distintas y creo que dar apertura a otras personas en general o otras maneras de vivir enriquece más el cine, nos da otra perspectiva, nos dan una retroalimentación de la sociedad, nos dan como ciertos aspectos de la vida que tal vez yo desde mi privilegio no podría conocer, si no es que a través de esta película o ese actor.
Sí, claro, y eso que comentas también se ve reflejado en, por ejemplo, no sé, las películas estadounidenses, ¿no? O hollywoodenses, por ejemplo. Buscan representar diferentes cosas, diferentes perspectivas o situaciones en ciertas películas, pero como que todo se moldea a un mismo tipo, ¿no? Como que no dejan contar historias diferentes. Y es, por ejemplo, en ese tipo de películas como Vivir y otras ficciones que se salen de este patrón, pues bueno, por un lado no son tan conocidas, como ya vimos, y es una buena película, o sea, no es que sea mala, y, Excelente esa y película. representa algo que no se suele hacer, porque pues las películas, no sé, las grandes cadenas de cine lo adaptan todo como que de una misma forma, ¿no? Porque eso es lo que vende. ¿No? Y en esta misma película te dan el porqué de pasa esto, de que nosotros tenemos miedo a ver lo real. Entonces como que lo maquillamos de tal manera que nos pueda hacer tolerable. O sea, ver algo, por ejemplo, ellos lo mencionan en la película así de, ellos no pueden ver un tetrapléjico porque no es algo que, pues, que para ellos sea normal. Sí. Él lo Entonces, menciona Sí, que, o sea, a las personas no les gusta porque se ven reflejados, ¿sabes? ujú, a Y huevo. ven todo lo que tienen o lo que podrían perder y no les gusta. Pero a fin de cuentas, pues ellos quieren también, y tienen derecho, ¿sabes? A poder vivir como dice la película. y esta parte me recuerda un poquito hace poco a una película que vi hace poco que se llama The Sound of Metal. Fue muy aplaudida. Creo que la vieron, ¿no? O sea, O sea, lo la ubicamos. escucharon. Bueno, rapidísimo, es de un güey de una banda de punk que empieza a perder el oído. Y obviamente vive de la música, necesita el oído, ¿no? Pero hay una parte en la cual, alerta de spoiler, él junta dinero para... Él está en una casa para gente que no puede oír, o sea, tiene esta discapacidad auditiva o es para personas con discapacidad auditiva. Y él junta dinero para que lo operen y ella pueda escuchar. Y el dueño de esa casa o el que dirige toda esa organización le dice, es que yo no te puedo ayudar a pagar eso. Yo no considero que la sordera sea algo a reparar. Es algo con lo que aprendes a vivir y aprendes a encontrar lo hermoso de esta manera de vivir. Y el otro vez se queda así como, chale, pues sí, ¿por qué habría que reparar esto, no? Creo que va un poquito por allá, ¿sabes? De que, como tú dices, o sea, creo que el mismo personaje lo dice. El que la gente se refleje en nosotros y no les guste es como que parecía que se reflejan algo malo, voy a poner entre comillas malos, pero no necesariamente es así. Tal vez solo hace falta ver otros cánones de esas personas, de esas realidades, lo voy a repetir, de esas maneras de vivir. O hay que reestructurar los cánones de eso. Sí, claro. Ese es muy, muy difícil, o sea, para estas personas, porque pues ellos no encajan en, pues, en los estándares de la sociedad y buscan desesperadamente encajar, pero al fin y al cabo, pues como dice el título de la película, estos estándares, esta forma de vivir es ficción. No, o sea, es algo creado por la sociedad, pero el vivir puede ser de otras maneras. Y creo que lo importante de la película son los diálogos que van teniendo Pepe y Antonio, pero también los diálogos internos que van teniendo, bueno, el diálogo interno que va teniendo Pepe, todas estas como pensamientos, todas estas observaciones que hace a través del mundo, a través de lo que vive día a día, el hecho de que haya estado en un psiquiátrico y luego vuelven a reintroducir a una sociedad y se quede con esta duda de, bueno, ¿quién es el loco? O sea, ¿por qué a mí me metieron al psiquiátrico? Si veo gente cantando de la nada, veo gente corriendo sin sentido, veo gente trabajando pero no encuentra sentido a su vida, ¿por qué yo soy el loco, no? Ah, brutal eso, brutal. Sí, algo en esa parte, no me acuerdo si sale en la película o lo vi en la mesa panel que lo comentaron, creo que sí sale en la película, de que ajá, tú entras o sea, meten a estas personas a un asilo, a un psiquiátrico, en donde siguen reglas de cuándo comer, cuándo dormir, cuándo se apagan las luces, cuándo sales de tu cuarto, o sea, todo tiene un horario, y tú dices, esto es es algo deshumanizado, o sea, ¿por qué recibimos estos castigos? Sí, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿cuál fue nuestro error? ¿Por qué nos metieron acá? ¿Por simplemente querer vivir? Y si yo quiero salir a un lugar, a hacer algo, no puedo. O sea, vivo
pues encerrado, me tienen como si estuviera en una cárcel, ¿sabes? Sí, Y, y es más ajá, loco pensar eso, ¿sabes? O y sea, claro, Y y es que igual hay muchos mitos de que, por ejemplo, el caso como de Pepe, ¿no? Que personas con trastornos mentales como si necesariamente el tener un trastorno mental te hiciera alguien violento o alguien agresivo o alguien que no se puede controlar. Pero, o sea, ya cuando conoces un poco más del tema te das cuenta de que no es así, de que no necesariamente. Pero a fin de cuentas, las personas que entre comillas son normales, ¿cuánta violencia hay, sabes? ¿Cuánta agresividad? Es como que no tiene sentido el tratar de usar ese argumento si te pones a pensar, pues, que, que no es Y así. también la violencia es sistemática, ¿no? Aquí lo representan con Antonio, de que tal vez no haya espacios de accesibilidad a personas con discapacidad, el que no, ya lo he comentado, no tengan representación en el cine, y sobre todo que Antonio toca esta parte de la sexualidad con las personas con discapacidad. Parecía que es un tabú en la actualidad, pero la película lo toca muy bien, en el sentido de que te muestra cómo es, te muestra cómo lo viven, te muestra como pues, lo que está pasando, lo que tal vez muchas personas estén viviendo. es que sí, o sea, ellos igual tienen derecho a la sexualidad y, y es como que, ajá, tabú de que no, la gente con discapacidad no puede tener relaciones sexuales, no, 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 como que lo ven algo malo, los cuidan en exceso. O sea, vi en internet, o sea, comentarios de esta película de los mismos actores, así de que existe en las personas con discapacidad como una representación como si fueran niños. Pues los tratan como niños, los sobreprotegen, así, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que cuidarte con eso, pero no, o sea, no son niños, o sea, se tiene que, ellos buscan en esta película normalizar la sexualidad en la gente con discapacidad. Entonces está muy fuerte esta parte de que, oye, ellos igual tienen derecho a sentir, y esta parte en la película donde mencionan que él tuvo el accidente, Antonio, le dijeron, tú ya no vas a tener orgasmos nunca más, y se lo creyó, simplemente porque decidió experimentar. Te di Dijo, cuenta que ah, no no era así. mames, o sea, sí puedo tener orgasmos, por qué me mienten de esta manera? O sea, ¿por qué no tengo el derecho de sentir yo igual? Y, y ahí recuerdo que Pepe le dice algo brutal, así cabrón, le dice, es que tú puedes mentirle a un hijo, pero no puedes engañarlo, porque es el reflejo de ti. No, 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 o sea, le dice, wow, o sea, no, ahí me encanta como esas interacciones entre Pepe y Antonio, dos realidades tan distintas, pero al mismo tiempo los une la segregación social, los une este olvido sistemático, o sea, los une igual a este castigo sistemático de aislarlos, de casi casi olvidarlos, ¿no? Y güey, está muy duro y que, como la forma de pensar de Pepe de, pues ya con una paja se pasa, o sea, ya está. Y tú, pues, o sea, sí, pero ¿por qué no puedo llegar a más? Y hasta lo veías en lo que él decía. O sea, yo igual me sentía así, pero hasta cuando se hacía pajas, como ellos dicen, pues se sentía mal, ¿sabes? Pero simplemente para aguantar, pues lo hacía, no sé, una vez al mes, para que ya no sea tan culero este sentimiento. Pero ¿en qué punto llegamos a este punto o sea, antes bueno, la humanidad era, la sexualidad era muy abierta? ¿Y en qué punto empezamos a verlo como algo malo, como un castigo, como que algo que no se debe hacer, como un pecado, ¿sabes? Está Digo, duro. si vemos Calígula, igual ahí es como que retrata una antigüedad, la antigüedad humana, y ves todo lo que hacía y dices, chale, o sea, digo, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió? ¿O en qué momentos se omitió todo esto, no? Y es Que- una película que te hace pensar, o sea, cuando la terminé de ver, dije, o sea, empecé a dar vueltas en mi cabeza, así, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué estamos haciendo mal todos en realidad? ¿Qué puedes hacer, sabes? ¿Qué También. puedes hacer? Porque sí, no nos damos cuenta que a veces formamos parte de este sistema hasta que nos dan un golpe en la cara con todas las verdades, como fue esta película. Y dices, no mames, o sea, nunca había pensado en la gente con alguna discapacidad.
Sí, y creo que, o sea, digo, igual Pepe lo aborda cuando va al doctor. Creo que es con su psiquiatra que le dice, ándale, le dice, o sea, yo no entiendo por qué el Estado y las instituciones van tomando decisiones por la vida de otras personas que ni siquiera, pues en general son sus vidas. Al fin y al cabo, nos dicen cómo hacer las cosas, pero nunca nos enseñan a vivir ni a ser libres. Y aquí es donde está el retrato del cocodrilo de la película. Es como el cocodrilo en el zoológico. No está muerto, pero tampoco está vivo. Creo que es una buenísima crítica en cómo actuamos como sociedad. Vamos diciéndole a las personas qué no deben hacer, qué está mal, por qué esto pues es incorrecto, pero tampoco les enseñamos cuál es la manera de cómo sí hacerlo, la manera, vamos a poner entre comillas, correcta de hacerlo. Tampoco creo que a veces somos demasiado simplistas con algunas situaciones, cuando es totalmente complejo y hay toda una gama de grises. A veces simplemente ignoramos o nos es más fácil ver el blanco y el negro. Sí, como que suele haber este pensamiento, no sé, todo o nada, ¿sabes? Como que los extremos. Como tú bien dices, en esta parte del medio, que es la parte más amplia, ¿sabes? Lo que más aborda. O sea, son más las situaciones que entran en ese tono de grises que las que son extremistas, por ejemplo. Y está esta tendencia a irnos a los extremos, que si no se, o sea que si nos vamos a estos, pues luego nos hacen mal de alguna forma, ¿no? O repercuten de alguna u otra manera. Pero ya cuando permitimos o tratamos de cuestionar y ver realmente las cosas, nos damos cuenta que entran pues en esos tonos grises, ¿sabes? Y no necesariamente generan algún malestar. Si me explico, si no es como por estigmas o pensamientos que no necesariamente son reales. Es que sí, o sea, llegamos a este mundo y, y no llegamos sabiendo cómo vivir, güey. O sea, simplemente seguimos nuestros instintos de supervivencia, güey. Y, y ya, o sea, pero nadie nos dice, es como la famosa frase de papá, de nadie me dice cómo ser un papá. A nadie nos enseña a ser padre. Ajá. Me recuerda, no estoy seguro si Facundo Cabral lo hizo, o sea, la verdad desconozco, entonces sí, como que creo que lo asocio a él, pero había un escritor que decía que el humano es una criatura curiosa, pues no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Resume muy bien esta parte que tú dices. Sí, es que es que bueno, si igual si te pones a pensarlo, eh, pues es complicado. O sea, sí entiendo que eso es una crítica de que, oye, nos estás castigando por vivir, pero enséñame a vivir. Pero como tal, esas personas igual están en la misma situación de no saben cómo vivir, o sea, hacen lo que, al final y al cabo, hacemos lo que podemos. Eh, o sea, ¿cómo le puedes decir a alguien, oye, enséñame a vivir Si no si sabe tampoco vivir. sabe vivir? ¿Entiendes? Entonces es complicado. Por eso deben haber estos espacios donde se pueda dialogar entre todos y llegar a un acuerdo, donde se vean las perspectivas de todos en realidad, no solo de los más ricos, de los más poderosos, sino de todos, para saber cómo poder hacer una vida pues más armoniosa. ¿Sí? O más equitativa, por así decir, ¿no? O más justa. O sea, digo, creo que lo que me encanta de esta película es la crítica social que hacen. Actuamos como sociedad cuando nos estorba a alguien, pero cuando hay un momento de ayudar a alguien, desaparecemos. Digo, recuerdo ver un documental que retrataba la vida de mujeres en la cárcel, ¿no? Y te las mostraban como violentas, te las mostraban así como, casi casi dices, wow, como, sí, sobre el prejuicio, ¿no? Como una mujer puede hacer. Pero cuando escuchas las historias, ¿Qué cuando hay vas detrás, a no? partes de entrevistas detrás de que, o sea, recuerdo una que sus papás la tuvieron a los 14 años y eran adictos a la heroína. O sea, tú te pones a cuestionar también, el mundo qué le está ofreciendo a esa mujer? ¿El mundo qué le ofreció a esa niña? ¿Por qué solo actuamos cuando hizo el delito? ¿Por qué no actuamos cuando vivía en una realidad tan cruda como esa? ¿Entiendes? Creo que va muy de la mano esta línea de la película. Parecía que como sociedad actuamos solo para quitar lo que nos estorba, pero para ayudar o para hacer crear soluciones, para simplemente escuchar a alguien más de lo que vive, de toda la violencia sistemática, de todo. No hay nadie, no hay nadie, simplemente no hay nadie. Si lo hay, probablemente es porque sea gente que vive esa misma realidad.
y saben lo duro que es. Sí, y ese ejemplo que pusiste de las cárceles es el perfecto porque, o sea, tú buscas las historias de todas las personas que están en la cárcel, o sea, sus historias de por qué hicieron eso, muchas van a ser muy trágicas, o sea, no es como para justificar, pero Pero es para pues, entender. entiendes de que, oye, no mames, o sea, sí viví una vida culera, incluso eh, los negros, o sea, la gente de raza negra, simplemente están en la cárcel por ser negros. Entonces, digo, ¿qué opción tienen? ¿Sabes? No tienen otra. Simplemente pueden ser como la sociedad espera que sean. Y ya. Sí, Y no hay sí, soluciones, como dices. Simplemente cuando hay algo que no nos gusta, que no son como nosotros, lo rechazamos, huimos de él, lo apartamos, los aislamos, los encerramos y los castigamos. Pero no, o sea, hay que ver la manera de unirlos a nosotros y ver qué podemos hacer por ellos igual. O sea, ¿qué podemos hacer entre todos para todos? ¿Sabes? No como que así. O sea, yo no lo vería como que. y, y yo creo que igual el problema es que no nos vemos reflejados en esas personas. Y el día que lo hagamos nos incomoda mucho porque parecía que hablamos de las personas de la cárcel como si nosotros no pudiéramos acabar allá. O sea, yo me pregunto, ¿qué realidad tan cruda sería que yo acabe en la cárcel? ¿No? Pero todavía más cabrón pensar que yo pienso que voy desde mi privilegio, como que asimilando que nunca voy a estar allá, pero también pongo, chale, si llegara o sea, acabar allá, ¿por qué no puede ser un lugar que me muestren otras maneras de vivir, otras soluciones, que realmente es una reinserción social verdadera, no nada más sea Ujú. una, sí, un Cumple un pozo del castigo y olvido? listo. Ajá, ajá. Porque pues al fin y al cabo, la verdad es que desconozco cómo está la realidad, así, lo hablo desde mucho mi privilegio en la cárcel desde México, pero tengo como una noción en la cual no hay programas y si los hay, no sé si sean lo suficientemente eficientes para que las personas aprendan otras alternativas, ¿no? O sea, sé que a veces tienen talleres de esto o tienen pequeñas actividades porque pues tuve un familiar allá, pero, pero tampoco hay como acompañamiento psicológico o otras maneras incluso que convivan con la sociedad y digan, bueno, pues no todo es así, no todas puede ser así, ¿no? ¿Cómo ven esta parte? Esto que me comentas me recuerda a un documental, no sé, Eduardo sepa el nombre, que vimos en la escuela, donde comparan a Estados Unidos con diferentes países del mundo. Y creo que comparan la prisión de Estados Unidos, o sea, el modelo que tienen de cárcel. No me acuerdo con qué país, no me acuerdo si era Suiza, Suecia, ahora uno por Noruega, allá. No, o Noruega. O Islandia, algo así. O Irlanda, uno de esos, ¿no? De los chidos, ¿no? ah, ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, el modelo penitenciario que maneja Estados Unidos es un modelo que tú pagas como un castigo, ¿no? Tú vas, ahí te quedan tanto tiempo y luego te sacan, listo, no te preparan para reincorporarte, no te dan herramientas y oportunidades para que vuelvas a recaer. Si tú sales, hay un no sé cuánto porcentaje de volver a caer, porque viene, o sea, volver a ir, porque tiene todos estos estigmas sociales, no te dan oportunidades y no tienes otros recursos que, que tener que recurrir a ciertas opciones que te van a conducir otra vez a la cárcel. Por su parte, este otro país lo que manejaba era un modelo donde tú entrabas y no eras estigmatizado, sino era como te daban el apoyo y te daban las herramientas para que tú te prepares y puedas salir y no tengan la necesidad de volver, por ejemplo. O sea, cambian todo el sistema, pero no solo es el sistema, sino la percepción que se tiene de las personas y del sistema como utilidad, no como algo de castigo con un estigma social, por ejemplo. Es que, o sea, lamentablemente tenemos el pensamiento de que con encerrar a alguien se va a solucionar el problema, ¿no? O sea, hay una serie en Netflix que es de un güey que va por todas las cárceles, las cárceles más feas del mundo. No sé cómo se llama, pero está muy buena. O sea, va a diversas cárceles. Hay unas donde en una celda hay 100 güeyes encerrados. A la madre, son muchos. Y hay cárceles donde, o sea, viven allá mucha gente, o sea, acumulada y salen, o sea, pues al fin y al cabo simplemente siguen haciendo lo mismo, lo que hacían afuera lo siguen haciendo en la misma cárcel. Y no hay ningún cambio, simplemente se encierran y se van acumulando más personas, pero
no hay pues este intento de cambio, como dice Gary, de dar ayuda psicológica, apoyo, oye, ¿por qué llegaste a esto? Vamos a hacer que no vuelvas a llegar a esto. Vamos a apoyarte a que pues seas una persona diferente, que puedas. Y también vamos a preparar a la sociedad para diferentes perspectivas, ¿sabes? Diferentes formas también, no solamente como que moldear. Y es que muchas veces, o sea, funcionamos como un agente externo. Por ejemplo, si alguien roba es porque robó. Pero yo creo que a veces hay que plantearnos desde nosotros, ¿por qué yo no estoy robando? ¿Qué hay en mis medios? ¿Qué hay en mi contexto que me invitan a no hacerlo? Que tal vez tenga un trabajo que por lo menos me da sueldo para la comida, que tal vez tenga una familia que me apoye, pero desde mi realidad tampoco yo puedo entender que muchos tal vez no tengan estos medios, y que tal vez realmente la sociedad solo les deja esas opciones. Tampoco estoy como justificando, pero también es bueno revisar desde nosotros por qué no lo estamos haciendo. O sea, porque al fin y al cabo estoy segurísimo que nadie, o tal vez en sus ciertas excepciones, o mínimo en el discurso social, nadie te está diciendo, ve y roba. Nadie, ¿sabes? O sea, en el discurso social no está eso. Pero ¿por qué hay gente haciéndolo? ¿Por qué hay gente no haciéndolo? Es bastante bueno irnos por esa línea. Y creo que hay que retomarlo igual desde la película, ¿no? ¿Por qué yo, yo estoy definiendo qué es la conducta normal, ¿no? ¿O por qué yo defino qué es lo normal? ¿Por qué se me hace raro eso? ¿No? Sí, claro, se me hace igual algo complicado porque estamos muy adaptados a este sistema de vida y como menciona en la película, nos cuesta mucho trabajo pues vernos en este papel donde nosotros somos pues entre comillas, pues los que no son normales, los malos, los agresivos. Entonces, si no hay este ejercicio pues mental en donde pues nosotros igual nos podemos poner en el zapato de los demás, que no es fácil, si desde pequeño te han enseñado que no puedes pensar de esa manera, cuando dices, oye, ¿qué tal si robo? Te dicen, no, 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 ni lo digas, no, 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 no pienses en esas cosas, ¿sabes? Como que dices, oye, ¿por qué no puedo pensar en robar? O sea, al fin y al cabo creo que al menos la mayoría de las personas han robado algo pequeño, ¿sabes? Es parte de aprender con los niños, ¿sabes? Pues no saben que es malo hasta que, o entre comillas, malo hasta que lo hacen y lo castigan por eso. Digo, y en cierto grado el robo es como... El robo existe cuando hay sentido de pertenencia. O sea, por ejemplo, si yo voy a un monte y veo un árbol de naranja y bajo una naranja, ¿estoy robando? Pues no. Pero si viene alguien y me dice, oye, ese es mi árbol, pues ahí sí estás robando. Entonces técnicamente hay como que este debate filosófico, ¿no? Si realmente estás robando o solo es alguien que etiqueta que es el robo. Pero pues esos son otros temas, ¿no? Sí, sí, Pero sí, claro. creo que va un poquito de la mano de cuestionarse como estas conductas, cuestionarse igual por qué la gente lo hace, por qué yo no lo estoy haciendo, o por qué hay gente no haciendo igual. Sí, claro, pero sí, es algo, bueno, desde mi perspectiva es algo complicado. Necesitamos como que pues no sé, un programa o algo que alguien que Espacios en motive general, ¿no? espacios para motivar esta nueva, pues este pensamiento autocrítico y empático para, pues, hacer algo, o sea, dar nuestro granito de arena para ayudar, apoyar. Sí, digo, creo que hay que reconocer que esta película es un espacio para eso, Sí, que Sí. claro. aborda temáticas desde la sexualidad con personas con discapacidad hasta cómo vive una persona recién salida del psiquiátrico, la vida o entre comillas la reinserción a la vida. Sí, es importante, o sea, pues hablar igual de esta película, porque mientras más personas igual vean esta película, más personas les van a generar las mismas dudas. Porque yo cuando terminé, pues terminé la película y tuve un chingo de dudas de, verga, o sea, ¿qué pedo con la vida? O sea, ¿qué es real? ¿Qué no es real? ¿Sabes? Bueno, ¿qué es ficción y qué no es ficción? Ah, Está sí. Los intenso. diálogos que tiene Pepe, y no, y cuando justamente el hijo cuestiona por qué no va a ver a su papá, y cuenta esta anécdota de cuando fue a ver al psiquiátrico, que él relata que se le acercó un loco, era así le llama, y el hijo le pregunta, oye, ¿tú por qué estás acá?
Y entre comillas el loco le dice, pues estoy acá como todos los que están acá en general, por querer vivir. Pero cuando quieres vivir mucho, eres un problema para los demás. Uf, dije, chale, sí. Chale, no. Brutal diálogo, brutal análisis. Es otra cosa. Sí, y Pepe pues está en una situación donde pues intentó vivir, lo encerraron por eso. Ahora él se tiene que adaptar a la manera de adaptarse, de vivir sin, sin que pues le juegue en contra la vida. Entonces, pues su manera de afrontar eso es, él se imagina su propia vida. O sea, el hijo no quiere estar por él para ayudarlo, entonces él se lo imagina para por estar, tener Sí, eso que no tiene. y los diálogos que tiene con él, güey, es como de nostalgia con respecto al pasado, como que le pide perdón, ¿sabes? O sea, en los diálogos internos que él tiene, como que es esta de buscar esta como conexión otra vez, como si él estuviera ahí, como para volver a conectar o recuperar tal vez el tiempo perdido, algunos momentos, o cuando él se sentía mal, no tenía con quién, entonces era consigo mismo imaginando a su hijo, ya ¿sabes? Ese diálogo interno a través del otro, por ejemplo. Sí, la verdad es que creo que quienes escuchen, si la ves, estoy seguro que te vas a cuestionar qué es, o sea, qué es vivir, qué no es vivir, cómo estamos viviendo, ¿no? Sobre todo esa parte, ¿no? ¿Cuántas maneras de vivir ignoramos? Estamos yendo por la vida y, wow, igual vemos a las personas como un efímero momento en esta cosa llamada memoria o en nuestra percepción visual, pero una persona es un mundo, es una historia, es todo, y sabes, dices, wow, creo que esta película está súper genial que retrate lo complejo de una vida con otros elementos en este caso, que sería como Pepe y Antonio y cómo viven la vida a través de lo que ellos dicen en cierto grado les tocó vivir. Uno era como pues, esta parte del trastorno y otro era su capacidad. Sí, al final ellos no pueden vivir de la misma manera en la que vivimos nosotros. Entonces tienen que buscar nuevas maneras y no se le puede ser juzgado, es su derecho. O Sí, sea, Sin duda es una película que toca temas muy, muy complejos, ¿sabes? De que había cosas que yo entendía, pero había otras que no sabía si entendía, ya sabes, del todo. Como que digo, o sea, y es cuando me di cuenta, ¿no? De cómo nos preparan para entender, pues, esa parte de lo, entre comillas, normal, ¿no? Esto que no es tan común, pues, no sé ni cómo entenderlo, ¿sabes? Como que digo, ok, como que entiendo esta parte, pero esta no la entiendo, y como que estos elementos que no siempre se nos dan, ¿no? Y que, pues, bueno, ya si podemos, pues, depende de nosotros el ir desarrollándolos para poder entender y pues, generar algún cambio, ¿no? sí, es una película que siento que pues vale la pena ver varias veces para entender mejor el mensaje. sí, yo ahorita que la volví a ver antes de estar acá, lo mucho o poco, siempre te das cuenta, es como un libro, ¿no? O sea, lo vuelves a leer y te das detalles que no te habías dado cuenta. Y sobre todo esta película, yo rescaté varios diálogos que, o sea, de ley no me acordaba, pero a partir de que lo volví a ver dije, wow, me encanta. O sea, ¿cómo pude olvidar esto, no? Esta película sin duda tiene el sello de inexpertos de la trama, o sea, creo que si ya llegaron hasta acá en el podcast o video, pues ya se debieron de haber dado cuenta, ¿no? Y no sé si quieren agregar algo más, Eduardo, Gary. No, la verdad, no, es una película que entra sin palabras y sales sin palabras. O sea, te quedas con el pensamiento. No porque no lo puedas sacar o verbalizar, sino porque necesitas procesarlo, necesitas analizarlo, necesitas reflexionarlo. Por eso yo con esa sensación me quedé con la primera vez. Entré sin palabras, o sea, dije sin expectativas. También salí con esa misma sensación de decir, chal, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué no estoy viendo? Creo que a mí me pasó mucho este ejercicio personal, ¿sabes? De, wow, o sea, ¿cuál es mi papel en la sociedad? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo repercuto? ¿Cómo refuerzo esas cosas que están viviendo estas personas? ¿No? Eso podría agregar Orlando. Sobre todo que la vean es súper importante. Sí, o sea, yo creo que, solo complementar lo de Gary, es que
si la ves, pues, o sea, ya mi experiencia personal es como, ¿qué puedo hacer yo, no? ¿Qué está en mis manos para tal vez apoyar, para ayudar a otro y ayudarme a mí mismo, ¿no? En estos cambios de pensamiento, cambios de vida. Y pues sí, no sé si tú ahora quieres agregar algo más. Sí, igual, o sea, para complementar lo que tú dices ahora, porque no solo es ayudar al otro, o sea, como se ve en la película, Antonio busca vivir su vida. Entonces no solo es ayudar al otro para que vivan su vida, sino igual, o sea, ver en tu interior, oye, estoy viviendo la vida que quiero, o sea, estoy viviendo como quiero, o estoy simplemente siguiendo las normas de la sociedad. Es que con esta película aplica muy bien esta frase, que a veces a mí no me gusta la de vive y deja vivir, ¿no? Porque mayormente se usa en contextos como que envidioso, ¿no? O celoso, Ajá. O no o esté sea, pero, molestando, ¿no? así como envidioso, sí, sobre todo en esos contextos se utiliza, pero aquí sí es como, es que es la verdad, no sé si lo han visto así en peleas de Facebook, así, Sí, vive y a deja huevo. vivir. Sí, Pero sí, muy clásico. esta frase aplica muy bien para esta película, vive y deja vivir. O sea, abraza otras maneras de ver la vida, como otras personas están abrazando la tuya. No solo porque tú, en tu concepción o en tu estructura de cómo crees que es vivir, significa que no hay otras maneras de hacerlo. Sí, claro, creo que lo importante aquí es tomar en cuenta que, o sea, vivir como quieres y disfrutar tu libertad siempre y cuando no afectes o invada la libertad del otro, ¿sabes? Tomando en cuenta Y eso. yo creo que ahí, Orlando, invariablemente vamos a terminar afectando a otras personas. Y eso lo sabemos. Sin Bueno, sí, embargo, afectar no significa dejar de ajenarse o dejar de responsabilizarse. Yo creo que es algo inherente a la vida. Vamos a terminar afectando y nos van a afectar, ¿sabes? Pero no necesariamente que nos afecte o que afectemos, nos exime nuestra responsabilidad de haber afectado. Es, bueno, ya afecté, ¿cómo puedo cambiarlo para afectar de diferente manera? O sí, para que el claro. impacto sea diferente, o para que la manera en que repercutió en otra persona, pues también lo tome en cuenta que, pues, si yo fuera yo, ¿cómo estaría esto? La otra persona, ¿cómo lo está recibiendo de mí? ¿Cómo lo interpreta? Y así. Y tienes razón, creo que la palabra no es afectar sería otra, no sé cuál sea, pero no, creo que sí habría que cambiarla. Sí, como influir, o sea, siempre estamos influyendo en todo lo que hacemos, o sea, ya sea si actuamos o no, si hacemos tal cosa u otra, estamos influyendo en otra persona, en nosotros mismos. Y ahora sí que retomamos un poquito de existencialismo, o sea, estamos condenados a decidir y elegir. Y al estar condenados a esto, nos atañe y nos amarra ciertas consecuencias. Que lo interpretemos como bueno o malas consecuencias es otro rollo. Pero toda decisión y toda elección tiene consecuencias en un sentido amplio y neutro de la palabra. Claro, claro. Pues bueno, ya escucharon, esperamos les haya gustado este video podcast de una película no tan conocida, pero que es una joyita escondida. La pueden encontrar en Amazon, por cierto, ahí está, ahí la vimos nosotros. Y pues bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Inexpertos de la Trama. ¿Qué pasó, Gary? Nada más quiero agregar que pues ahorita está en Amazon Prime, pero ya ven cómo es que estos servicios de streaming, que a veces le quitan del catálogo estas películas, sobre todo si no son muy vistas. Sin embargo, yo creo que estaría chido como ofrecer a la banda, si no lo encuentran en streaming, que se acerquen a los inexpertos de la trama y le faciliten los medios, o intentar facilitar los medios para verlo en opciones alternas en caso de que no esté en Amazon Prime, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, claro, sí, sí, sí. Yo Sí, desde si no lo creo que encuentras, se entendió. hasta yo me ofrezco, ¿eh? Así que te doy las ligas o algo así. Ah, ok, va, perfecto, está bien, está bien. Pues sí, también vamos a dejar abajo en los comentarios o en la descripción en los links de las páginas de Gary, de Facebook y de Twitter, que Twitter habla de música y en Facebook pues pensamientos y reflexiones, ¿no? También los invitamos a darle like a videos, suscribirse si no lo han hecho, seguirnos en Spotify o en YouTube, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando, y compartir pues esto, ¿no? Sin tu ayuda no podemos llegar a muchas más personas y creo que es una película que vale la pena pues recomendar por las reflexiones y el impacto que puede generar en nosotros y en otros. Me despido, yo soy Orlando y nos vemos en el próximo video podcast. Adiós. Hasta luego.